semicirculares. A mí no me mueven, yo me muevo. En cambio, trínculo y sacro a mí me están moviendo, yo no me muevo. Equilibrio dinámico o cinético y estos dos, equilibrio estático. Independientemente de eso, siempre o funciona el uno o funcionan los otros dos. Nadie puede utilizar los conductos semicirculares, pero también utilizar el utrículo y el sacro. O se excitan el utrículo y el sacro estáticamente hablando, o se excita el conducto semicircular cinéticamente hablando. Pero es prácticamente imposible que funcionen los dos a la vez, cinético y estático o no cinético. Vamos a dibujar del otro lado, también lo mismo, irregulares, el laberinto. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí. En la capa de cera de Purkinje, las vamos a unir estas dos, y después hago una división mucho más específica, pero ahorita para que me entiendan la idea. En la capa de Purkinje hay una célula cuyo soma está en la capa de Purkinje y que se llama célula de Purkinje, cuyas dendritas se arborizan hacia la capa molecular, pero proyecta un axón que atraviesa todo el cerebelo y se dirige al mismo lado y al otro lado. ¿Sigo? Alguien tiene vértigo o mareo o cinetosis, el acostumbrado mareo que tiene. Se estimulan todas estas encargadas como áreas para estimular a las fibras olivo-cerebelosas. Pero a la vez que está sucediendo eso, lo que provocó periféricamente el vértigo, ¿qué fue? El laberinto. Entonces el laberinto, ¿qué es lo que hace? Comienza a excitar a través de conexiones recíprocas, eso lo vamos a ver ya en puente, cuando hablemos de nervio coclear y nervio vestibular, pero se excita él excitatoriamente hablando manda fibras olivocerebelosas, esas fibras olivocerebelosas tienen glutamato, el glutamato es el más excitatorio de todos, excitatoriamente hablando, entra excitado a la corteza, pero también entra al núcleo dentado. Cuando entra a la corteza, se topa con la arquicorteza y con la paleocorteza. Ambas, la arqui y la paleocorteza, tienen capa molecular superficial, capa de Purkinje intermedia y capa granulosa. Lo excita glutamatérgicamente, pero resulta que al excitarlo, o sea, estas fibras, al excitarlo, ya borremos esto. Al excitarlo, y entran, al entrar cambian de nombre y ya no se llaman fibras olivocerebelosas, sino fibras trepadoras. Y al trepar se quedan en Purkinje y se enrollan alrededor de la célula de Purkinje. Pero resulta que al excitarlo a Purkinje, resulta que Purkinje es inhibidor, y al ser inhibidor manda ácido gamma aminobutírico o GABA, que es inhibidor. Y la respuesta es inhibir a los núcleos vestibulares previamente excitados por el laberinto. Y eso calma, por decirlo así, el vértigo en la mayoría de las personas. Ese es el propósito de las fibras. ¿Sí? Y para terminar esta vaina, y el núcleo dentado, el globóceo hemoliforme, también tiene conexiones retrógradas, si cabe el término, hacia la oliva, por lo tanto serían fibras cerebelo-olivares, pero estas utilizan para entrar a él al pedúnculo cerebeloso superior. ¿Sí? Y cuando entran al pedúnculo cerebeloso superior, como están cruzando, ¿a quién utilizarían?
ya les dije, decusación, tegmentaria, intermedia, de Wernicke. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Sí, seguro. Ok. Y para terminar, núcleos del RAFE. Los núcleos del RAFE son los únicos productores de un neurotransmisor que es el encargado de la timia. La otra vez vi en Twitter una estupidez en la que decía que era la hormona del humor. Una cosa es el ánimo, otra cosa es el humor. La hormona del humor es básicamente, se van de la mano entre la oxitocina y la dopamina y quizás la noradrenalina en ciertas áreas corticales, pero la hormona que mantiene el neurotransmisor que mantiene el ánimo o la timia es básicamente la serotonina. Ustedes creo que ven en biología de dónde viene la serotonina. Viene de un aminoácido esencial, el triptófano, que después por acetilación, metilación, hidroxilación y descarboxilación se transforman en melatonina, bla, bla, bla. Pero bueno, la cuestión es que esta serotonina es fabricada por los núcleos del RAFE. Y los núcleos del RAFE comienzan en el bulbo, en el sistema del RAFE medio. No me importa si se llama núcleo magno, núcleo pálido o núcleo oscuro, no importa, porque esos términos entre comillas ya quedaron un poquito como que para libros o textos un poco antiguos, pero la idea o la conexión es la siguiente. La sustancia gris periacueductal es excitatoria, y como excitatoria que es, recepta básicamente dolor, y en particular el dolor de tipo somático. Cuando veamos formación reticular, yo voy a dividir ya el dolor ya no el localizado y el dolor difuso, sino el dolor somático y el dolor neuropático. No es lo mismo que yo les pegue a ustedes un puñete o que los caiga a correazos, eso es dolor somático. En cambio, el dolor neuropático es cuando yo lesiono directamente una raíz nerviosa, que no es lo mismo. Si yo les cago a puñetes, es dolor en la piel, en los músculos, en los tendones, en el hueso, lo fracturo, bla, bla, bla. Pero no estoy lesionando tejido nervioso. En cambio, el dolor producido por lesión de nervios se llama dolor neuropático. El dolor neuropático está en el tálamo, es receptado en el tálamo, en un núcleo en particular del tálamo. Pero la sustancia gris periacueductal se encarga de la resección del dolor somático. Es más, en centros especializados, en países del primer mundo, el utilizar radioestimulación o radiofrecuencia para estimular la sustancia gris periacueductal podría eventualmente calmar el dolor, pero solamente el dolor somático. Esta sustancia gris periacueductal excita al sistema de serotonina del RAFE, y cuando desciende hasta el bulbo cae directamente en los núcleos del RAFE del bulbo. También hay núcleos del RAFE más arriba, pero ahorita estamos en bulbo. Y este núcleo del RAFE comienza a producir serotonina. Pero este sistema serotoninérgico, el propósito es, además del ánimo, servir como sistema de analgesia, o sea, para disminuir el dolor. Y más que para disminuir el dolor mejorando el ánimo. Es por eso que muchos médicos, entre esos me considero yo, para calmar el dolor físico se suelen utilizar antidepresivos que mantengan más tiempo la serotonina circulando en la sangre, con el propósito no de aumentarle el ánimo al tipo ni que se cague de la risa, sino con el propósito de que con un mejor nivel del ánimo controle mucho mejor la calidad del dolor. O sea, aumenta el grado de superación del dolor, mejorando la efectividad frente al dolor. Esa es la idea del uso de los antidepresivos, además de los analgésicos.
Obviamente una persona con dolor debe utilizar medicinas para el dolor, pero también para mejorarle el ánimo, para que enfrente mejor la calidad del dolor. Esta serotonina en particular se dirigirá al núcleo trigémino espinal para calmar el dolor que receta la cara, y también, digamos que para bañar de serotonina al fascículo espino talámico lateral que va subiendo. Entonces aquí tienen otro sistema que no es que controla el dolor, pero mejora la capacidad del tipo, con mejor ánimo, mitigar el dolor. ¿Sí? Entonces se estimula la sustancia gris periacueductal frente al dolor somático, y él le dice: hey, hello, Rafe, funciona fabricando serotonina. Esa serotonina desciende hasta el núcleo trigémino espinal, si es que le llegara a doler la cara al fulano, o hacia la médula espinal a el fascículo espino-talámico lateral. Digamos que lo baña, por decirlo así. No es que lo baña, tiene comunicación con el fascículo espino-talámico lateral. Cosa que este señor, bañado, por decirlo así, de encefalina, pero también de qué cosa, de serotonina, subirá por ambos lados de la médula para dirigirse ¿a dónde primero? ¿A dónde tiene que subir el espino talámico lateral? Ay Dios, miren que toma fuerte el jueves. Núcleo ventral posterolateral dental. Núcleo ventral posterolateral dental. Y de aquí cada uno de ellos sube a la corteza sensitiva primaria, o sea, a las áreas 3, 1 y 2. A las áreas 3, 1 y 2. Y la persona tolera mejor el dolor. El dolor sí llega, pero mejor tolerado. Porque estoy utilizando un medicamento, probablemente, que aumente la secreción de serotonina. Ojo, casi todos los medicamentos, eso lo van a saber en farmacología si es que cogen cognitivo, casi todos los medicamentos, por lo menos los originales, les devuelvo esto, los originales, que salieron desde los 90, fines de los 80, son inhibidores de la recaptación de serotonina. Al utilizar medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina, estoy impidiendo que los receptores los vuelvan a recaptar, cosa que al no ser recaptada la serotonina, esta se mantiene más tiempo circulando en el torrente, básicamente en el torrente cerebral, y por lo tanto tiene más chance de actuar sobre sus mismos receptores. Por lo tanto, casi todos los medicamentos que mejoran el nivel del ánimo y que sirven para mitigar el dolor son inhibidores de la recaptación de serotonina. Ahora han salido otros inhibidores que combinan inhibidores de la recaptación de serotonina con inhibidores de la recaptación de noradrenalina. Han salido inhibidores de la recaptación de serotonina con inhibidores de la recaptación de noradrenalina, con inhibidores de la recaptación de dopamina, pero básicamente los mejor tolerados y los que más se usan y los que más hay son inhibidores de la recaptación de serotonina. Nos quedamos ahí. ¿Sí me entendieron? Ok, otra cosa. Y ahorita sí hablando en serio. Ahorita sí hablando en serio. ¿Cuándo es el examen?